No más, vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer Efesios capítulo 5, verso 15, un texto muy conocido por nosotros, pero quisiera comenzar este estudio leyendo este versículo. Dice así la palabra: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El texto nos está diciendo de que hay dos formas de vivir. Podemos vivir de una manera necia o podemos vivir de una manera sabia, ¿cierto? Recuerde que estamos a libre albedrío. Usted y yo podemos vivir como nos parezca, como nosotros queramos. Pero sabemos también que ambas formas de vida traen consecuencias, tanto consecuencias buenas como malas. Si usted vive como un sabio, van a venir consecuencias buenas, pero si vivimos como necios, también vamos a traer consecuencias a nuestra vida. ¿Qué significa la palabra necio ahí en la Biblia? La palabra necio es una persona que vive separado de Dios, una persona que vive separado de la Biblia, que no le interesa lo que dice la Biblia y que no vive como dice la Biblia. Hoy vamos a comenzar un tema que lo he titulado Filosofías de vida. ¿Cómo así que filosofías de vida? Pocas palabras, estilos de vida. Usted sabe que hoy en día las personas tienen diferentes formas de vivir, ¿cierto? Se caracterizan durante toda su vida por una forma de vivir, ¿no? Hay personas que para ellos es muy importante ciertas cosas y de acuerdo a esas cosas viven, ¿no? ¿Qué es una filosofía de vida? Es la razón por la cual muchas personas creen que vale la pena vivir, ¿sí? La razón de la existencia de una persona. Una filosofía de vida es aquello a lo que usted le emplea el tiempo, a lo que usted más gasta el tiempo. Cuando usted se dedica mucho a algo, eso es una filosofía de vida, ¿sí? Cuando usted tiene una obsesión como una meta, como una meta o algo, un propósito para alcanzar, y toda la vida usted se dedica a alcanzar esa meta, ese propósito, eso es una filosofía de vida. Usted dedicó toda su vida a eso, ¿sí? Entonces eso se llama filosofía de vida, ¿sí? Hay muchas filosofías de vida, pero hoy solamente vamos a ver dos, ¿sí? En el próximo estudio, si Dios me regala la vida, pues estaremos estudiando otras más. Dirá usted, ¿por qué pastor, usted trae ese tema de filosofías de vida, estilos de vida? ¿A qué yo me voy a dedicar en mi vida? Si ya como cristianos sabemos a qué nos vamos a dedicar, a buscar de Dios, a servirle a Dios. Y de pronto sí, usted tenga razón. Tal vez este estudio es para los inconversos o algo así. Pero la vida da muchas vueltas, ¿sí o no? Hoy usted está buscando de Dios, saber más nada de Dios, y puede que se dedique a estas filosofías de vida, ¿cierto? Como el mundo hoy en día se está dedicando a vivir su vida como a ellos les parezca, alejados de Dios, viviendo de una manera necia, no de una manera sabia. La primera filosofía de vida que vamos a ver es el materialismo. No es prosperar, es tener esto, tener aquello, ¿sí? Y yo creo que usted y yo conocemos personas así, ¿cierto? Que se dedicaron toda la vida a tener lo material, a conseguir lo material. Pero que en un momento usted y yo tenemos lo material y luego lo material ¿qué? Se esfuma. Y eso es una realidad que usted y yo debemos de tener. Dedicar toda una vida por lo material, sabiendo que lo material de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, desaparece. Eclesiastés 5:15, nuestra mente, como salió del vientre de su madre, desnudo,
así volvemos a la eternidad, yéndonos como vinimos. Nada tiene de su trabajo para llevar a su mano. ¿Qué quiere decir esto? Que nada trajimos al nacer y nada llevaremos al morir. Y todo por lo que nos afanamos toda la vida, cuando muramos, va a quedar acá. Y no nos lo podremos llevar. Eso es vanidad. Eso es algo que no tiene lógica. Dedicar toda mi vida por conseguir algo y saber que me muero y no me lo puedo llevar. El materialismo, algo que usted y yo debemos de tener en cuenta es que el materialismo, cuando dedicamos toda nuestra vida a lo material, usted y yo tenemos que pagar un gran precio. El materialismo trae grandes consecuencias, graves. Y un texto que quiero leer, Mateo 19, 22, ¿se acuerdan del joven rico? El joven rico era materialista, tenía una obsesión por las riquezas, por el dinero. Y qué triste uno leer este texto, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué hizo este joven? Prácticamente, recuerden cuál era la preocupación de él, ¿heredar qué? La vida eterna. Esa fue la pregunta que le hizo este joven a Jesús. ¿Qué debe hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué debe de hacer? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero este hombre dijo, no, me voy a dedicar ¿qué? A lo material. Y le dio la espalda a la salvación. Ese es el precio que hay que pagar cuando usted y yo nos dedicamos la vida a conseguir lo material y dejamos a un lado lo espiritual. Recuerde que no podemos servir ¿qué? A dos señores. Pero tampoco quiero que nos vayamos al extremo, ni tampoco la idea de en la Biblia, y Dios nunca quiere que nos vayamos a ningún extremo. Hay hermanos que no ahorran para el futuro. Hay hermanos que no se dedican al trabajo, es lo contrario, ¿sí me entiende? Mientras que el materialista se dedica al trabajo, al ahorro, el otro extremo es no ahorrar, dedicar al trabajo nomás 1 o 2 horitas y ya. Hay hermanos que tienen esa mentalidad de no ampliar un negocio. Sí, hay hermanos que tienen esa mentalidad de no ampliar un negocio. Siempre el negocio pequeño, que vienen a preguntar por algo y a toda hora es no tengo. Ese es el otro extremo. El otro extremo es no disfrutar de las cosas que hay en la vida. En la vida hay cosas materiales y podemos disfrutarlas y son sanas, pero no. Hay hermanos que no disfrutan, creen que todo lo material es satánico y no lo disfrutan. Ese es otro extremo. Hace 35 años más o menos, 40 años atrás, no sé de los que se acuerdan, aquí habían hermanos que creían que porque el Señor ya iba a venir, porque el Señor ya iba a venir, algunos hermanos se salieron de los trabajos. Algunos hermanos ya estaban vendiendo sus casas, sus propiedades, porque el Señor iba a venir. No, tampoco. Ese es el otro extremo. La idea es tener un equilibrio correcto. Amén. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. No quiero que los quites del mundo, ¿cierto? Ellos están en el mundo. No los quites del mundo, están en el mundo.
Y una realidad es que necesitamos lo material para poder vivir, pero no que lo material se nos vuelva ¿qué? Una obsesión. Amén. Vámonos para el otro estilo de vida, y es el hedonismo. De pronto para algunos es como hablar en lenguas, de pronto es primera vez que escucha esta palabra. Para algunos ya están más familiarizados con este término, pero la idea es explicarlo, qué es hedonismo. Vámonos al texto de Isaías capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice: ay de los que se levantan de mañana para seguir en la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¿Qué quiere decir este texto? Que hay personas que se levantan en la mañana, se toman un trago y siguen tomando hasta la noche, hasta que se embriagan. Son personas que se han dedicado al placer, a lo que los satisface, a lo que los hace sentirse bien. Eso es hedonismo. Personas que se dedican a aquellas cosas que le producen ¿qué? Placer. Dice el verso 12: y en sus banquetes, es decir, en sus fiestas, hay música, arpas, vihuelas, tamborines, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Imagínense, este texto se escribió hace por ahí 3.500 años atrás, y todavía había gente como en el tiempo de hoy, que se dedican toda una noche a parrandas, a fiestas, y en esa música hay tamborines, flautas y con vino, ¿cierto? ¿Eso lo vemos o no lo vemos? Tal vez son nuestros vecinos que no nos dejan dormir. Esos son personas hedonistas. Dedican toda su vida a aquellas cosas que le producen placer. Pero mire lo que dice el texto. Las personas hedonistas no prestan atención a lo que el Señor ha dicho. Una persona que está emparrandada, escuchando música inconversa y emborrachándose, ellos les importa poco lo que diga Dios a través de la Biblia. Eso es lo que significa hedonismo. El verso 22 dice: hay de los que son valientes para beber vino. Otra versión dice: hay de los que se sienten campeones en beber bebidas embriagantes, que se creen fuertes para mezclar bebidas. Así hay personas que se jactan de la cantidad de alcohol que toman. ¿Han escuchado eso? Son personas hedonistas, ¿sí? El hedonismo es una corriente filosófica que considera que el placer es la finalidad de la vida, que el objetivo de la vida es hacer aquellas cosas que nos producen placer, que nos hacen sentirnos bien, que nos hacen sentirnos en un estado de bienestar, ¿cierto? Son personas que se dedican a aquello que les produce satisfacción. Por ejemplo, personas que se dedican al sexo son personas hedonistas. Personas que se dedican al vicio. Usted ve un vicioso, eso es un hedonista, porque dedicó toda su vida y todo lo que consigue, todo lo que trabaja, es para el vicio, para algo que me produce a mí ¿qué? Placer, que me hace sentir satisfecho. Entonces es un vicioso, es un hedonista. Aún una persona que come en demasiado, que se deleita en la comida, que su plato no es un plato normal, sino una olla, eso es una persona hedonista. Una persona que a toda hora está pensando es en divertirse, es una persona hedonista. Una persona que
que a toda hora quiere estar con amigos y amigas, ¿sí me entiende? Y si no tiene amigos y amigas cerca, no, pues se siente el hombre más triste, más aburrido de la vida. Eso es una persona hedonista. Una persona hedonista es aquella persona que se siente satisfecho, gozoso, feliz, porque tiene cosas materiales. Porque tiene un carro, porque tiene una moto, porque tiene una casa, porque es una persona que es obsesiva a toda hora, estrenando ropa, estrenando zapatos, y a toda hora todo sueldo que consigue es para comprar ropa, zapatos, ropa, zapatos, ropa, zapatos. Es una persona hedonista. ¿Por qué? Porque está dedicando su vida a algo que le produce ¿qué? Placer, a algo que le produce satisfacción. También hay personas, aquellas que son obsesivas en los viajes. Hay personas que quieren conocer el mundo y todo lo que consiguen es para viajar, para ir allí, para ir allá. Y se meten en deudas para pasear y se meten en deudas para viajar a otro país. Eso es una persona hedonista. Aún, ¿quién iba a pensar que un celular, si usted es obsesivo en un celular, usted es una persona hedonista? Porque el celular le está produciendo a usted ¿qué? Placer, satisfacción. Yo conozco personas que cada año se consiguen el celular de moda, el de gama alta. ¿Sí? Y todo el año lo pagan, pero no importa, celular, un iPhone que me valga 5 millones, 6 millones, lo compro. Y cada año lo actualizan, y cada año ya no vale 5 millones, sino el próximo año ya va a valer 7, 8 millones. Pero no importa, es algo que me produce a mí placer, lo hago. Hace un año, ahí cerquita donde vivíamos, un joven se tiró de ese puente ahí de la autopista, de la estación Madera, se tiró y pasó un carro y lo volvió nada. Y según escuchamos en las noticias fue porque la mamá, por castigo, le había quitado el celular. ¿Sí lo ven? El hedonismo sostiene que todos los placeres físicos deben de satisfacerse. Eso es lo que dice el mundo. Pero Dios dice otra cosa. Los placeres es para que usted tenga dominio propio. Amén. Por eso Dios nos dio dominio propio. Y al pecado dice la Biblia que hay que huirle, que hay que salir del medio de ellos. Pero el hedonista dice no, los placeres físicos hay que satisfacerlos. No hay que tener ninguna restricción al placer. Eso es lo que dice el hedonista. El hedonista cree que todo consiste en disfrutar de la vida. Pero la Biblia dice una cosa muy distinta. Primera Timoteo 5:6 dice la palabra que el que se entrega a los placeres, mira pues, el que se entrega al hedonismo, esa persona, aunque está viva, ¿qué dice la Biblia? Está muerta, ¿sí o no? Ah, no, es que no me están poniendo el texto, con razón los hermanos estaban mirando al páramo. John, Primera Timoteo 5:6, exacto, hay que estar pendiente de eso. El que se entrega a los placeres, esa persona aunque está viva, está muerta. ¿Cuántas personas hay así? Y eso es verdad. Un vicioso está vivo, pero está muerto. Una persona que es promiscua, que está con el uno y con el otro y tiene hijos regados por toda parte, está vivo, pero está muerto.
El que se mete en deudas por allí, deudas por allí, deudas por allí y vive hasta aquí con las deudas, está vivo pero está muerto. Algo que debemos de entender, ya para ir terminando, es que el placer, lo que nos produzca placer, y eso es lo que la gente no entiende y como que nunca va a entender, es que todo lo que produce placer es momentáneo. Nunca va a haber algo que nos produzca placer y que nos dure toda la vida. Todo lo que nos produce placer tiene fecha de caducidad. No nos va a satisfacer para siempre. El dinero se acaba. El dinero tampoco lo puede comprar todo. El sexo solo dura unos minutos, ¿o no? El vicio solo dura unos minutos. La comida solo dura unos minutos. La diversión solo dura unos minutos. Y eso es algo que debemos de entender sobre el placer. ¿Ustedes no han visto eso? Compramos un par de zapatos y no felices ese día que nos lo compramos, ¿no? Y al otro día ya no nos gusta. ¿Eso pasa o no pasa? Eso pasa. Pero tampoco, hermanos, hay que irnos a los extremos, porque somos muy buenos para los extremos. Hay hermanos que no disfrutan de la vida, son deprimidos a toda hora, aburridos, abostezando a toda hora. Hay hermanos que a toda hora viven desanimados, con falta de interés por las cosas, que no le encuentran gusto ni sentido a esta vida. No, a esta vida hay cosas que nos producen placer y son sanas. Disfrútelas. Dios no nos las dio, pues. Dios no nos las dio es para disfrutarlas. Pero hay hermanos que se sienten mal que porque están disfrutando de algo. Imaginen que hay hermanos hasta que se enojan que porque el otro es muy risueño, o que porque el otro es muy contento, muy feliz, o porque cuenta muchos chistes y se goza la vida, y se sienten mal los hermanos que porque el otro es feliz. ¿Y quién le dice a usted porque usted es amargado? Es peor uno ser amargado. Entonces, la vida hay que disfrutarla, pero tampoco dedicarnos a toda hora, ¿qué? Al placer como una meta, como un propósito de vida. Y que si no tengo eso, ya la vida no tiene sentido. En esta vida hay tanto que ver, hay tanto que conocer, hay tanto que saborear, hay tanto que experimentar, cosas sanas que Dios nos la dio para que la disfrutemos. Amén. Hay hermanos que se quedan en casa encerrados, ¿sí? Y solo salen para venir a la iglesia. Oiga, pues, así hay personas de exageradas, encerrados todo el día, toda la semana en la casa, y solo salen si van para la iglesia. Ese es el otro extremo. Hay esposas que no disfrutan de sus esposos y viceversa. Hay hijos que no disfrutan de sus padres y hay padres que no disfrutan de sus hijos. Hay personas que teniendo forma de comprar comida buena, no compran comida buena, sino barata, teniendo forma. Ese es el otro extremo. Hay hermanos que tienen forma de organizar su casa para que su casa se vea linda, agradable, cómoda, y no lo hacen. Lo malo del hedonismo es que el hedonismo nos anima a vivir una vida loca. El hedonismo solo busca los placeres sin restricciones. Busca los placeres sin pensar en las consecuencias. Eso es lo malo del hedonismo. Primera de Pedro 4:3 dice: basta ya con el tiempo que le hemos dedicado a las cosas del mundo. Mire lo que dice el texto. Primera de Pedro 4:3: basta ya el tiempo pasado.
para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Sí, si usted antes de conocer al Señor se dedicó a los placeres, el Señor dijo, listo, ya, mijo, párela, ya fue suficiente. Ese tiempo que usted vivió como un inconverso, como un pagano, ya. ¿Andando qué? En laxivias. ¿Sabe qué son laxivias? Ahí en griego, viviendo de una manera libertina, de una conducta sexual sin vergüenza, sin restricciones, con excesos, sin tener control en el área sexual, desenfreno. Eso es lo que significa laxivia. En concupiscencias, ahí la palabra concupiscencia es codicia, lujuria, deseo por lo malo. En el mundo, cuando estábamos sin Cristo, esa era nuestra obsesión, deseo por hacer lo malo, porque nos producía placer. Y el Señor dice, basta ya ese tiempo. Basta ya ese tiempo en que nos dedicamos a la embriaguez, a las orgías. Ahí la palabra orgía es desenfreno, parranda, fiestas desenfrenadas, cosas que produce la embriaguez. Eso es lo que significa orgía. Parrandas y fiestas desenfrenadas con alcohol incluido. Entonces el Señor dice, ya basta ya. Eso fue sin conocer al Señor, pero ya ahorita ya no nos dediquemos a eso. Dice ahí también, basta ya de disipación. La palabra disipación ahí en griego es lo mismo, fiesta donde se bebe, donde hay diversiones inmorales, donde se hacen cosas que uno no piensa las consecuencias que hay. Eso es lo que significa disipación. Y abominables idolatrías. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, ¿se acuerdan de la parábola del sembrador? La que cayó en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Cuando nosotros nos dedicamos a los placeres de la vida, por más que usted escuche la palabra se va a ahogar en usted. ¿Cómo así que se va a ahogar? Quiere decir que aunque usted escuche la palabra no lo va a cambiar a usted, porque usted está más preocupado en las riquezas y va a estar más preocupado en divertirse en los placeres que en escuchar esta palabra. ¿Usted sabía que hay gente que viene a la iglesia o escucha la palabra de Dios, pero está dedicado a los placeres de esta vida? Esa palabra no va a llegar y esa palabra no va a producir ningún cambio en la vida de esa persona. Filipenses 3:8, tremendo texto este. Dice el apóstol Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Que todo lo que él hizo en el pasado no vale la pena comparándolo con el valor tan grande de haber conocido a Cristo. En pocas palabras, lo que está diciendo Pablo, los placeres que me dio el mundo no es comparable al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Pablo, y es de tanto valor para mí que esos placeres yo lo he desechado todo por amor a Cristo. Pero lo que más me llamó la atención ahí es la palabra basura. ¿Sabe lo que significa la palabra basura ahí en griego? La palabra basura ahí no es basura, en griego es estiércol. Pero ¿sabe por qué Reina Valera colocó basura en vez de estiércol? Porque los que tradujeron Reina Valera dijeron, no, la Biblia es tan pura, tan santa, que yo colocara ahí estiércol. No, mejor coloco algo parecido, que no diga algo tan horrible.
¿Sabe? Para Pablo, los placeres de este mundo son estiércol. ¿Y para qué sirve un estiércol? Usted tiene un estiércol ahí como adorno en la casa, ahí en la sala. ¿Para qué sirve un estiércol? Para que se vaya para la letrina y para que vaya y caiga el río Medellín, no más. Jeremías 15:16 nos dice cuál debe de ser nuestro gozo, cuál debe de ser nuestra alegría, no las cosas de este mundo, no los placeres que ofrece este mundo. Miren lo que dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra para mí fue mi gozo, y tu palabra para mí fue ¿qué? Mi alegría. Qué bueno que para nosotros nuestro hedonismo sea ¿quién? Dios. Que nuestro mayor placer sea Dios, nuestro mayor gozo, nuestra mayor alegría sea Dios. Proverbios 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Oiga, mejor es esta palabra que el placer de tener piedras preciosas. Mejor es esta sabiduría, mire lo que dice, y todo cuanto se pueda desear no es comparable a la palabra. Los viciosos dicen, cuando se fuman su bareto, dicen, esto sí es vida. Pero el proverbista está diciendo, vivir la palabra de Dios, esto sí es vida. No hay cosa comparable a ella. Nosotros debemos de tener la satisfacción de nuestra vida. Nuestra satisfacción en la vida debe de ser Dios, no los placeres de este mundo. Nuestra verdadera satisfacción tiene que estar en Dios, ¿sí? Todo en lo que Él nos da. Solo Él puede llenar nuestra vida. Solo Él puede darle sentido a la vida. Y quiero terminar este estudio con este texto muy conocido por nosotros. Pero así como comencé este estudio, también lo quiero terminar casi con las mismas palabras. Alégrate, joven. No solo para los jóvenes. Puedes tener 50 años, 40 años. Alégrate, Juana, Carlos, Marta, María. Alégrate. Tome placer tu corazón, es decir, haga lo que quieras. Entrégate al placer de las cosas de este mundo. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero mire lo que subraya al final. Pero sabe que sobre todas estas cosas nos juzgará Dios. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos en esta noche. Gracias, Dios, por dirigirme a preparar este estudio. Y gracias, Dios, porque has hablado a mi vida. Ahora entiendo a Pablo, al apóstol Pablo, cuando dijo que nada de lo que le ofrece este mundo para él lo llena, lo satisface. Que no hay nada comparable al haberte conocido. Y que todo lo que ofrece este mundo es basura. Y Dios, gracias, porque es verdad. Tú eres el único Dios que les da gozo y alegría a nuestra vida. Lo único que le da sentido a la vida, eres tú, Dios. Ayúdanos. Y oro, Dios, por este grupo de hermanos que han venido hoy al culto y de aquellas personas que nos están viendo por las redes, para que pensemos bien, oh Dios, en qué nos vamos a dedicar nuestra vida. Al materialismo, a aquellas cosas que nos producen placer, satisfacción, o vamos a dedicar nuestra vida a Dios, que es lo mayor que podamos hacer en nuestra vida. Llévanos en paz y en bendición. Y permite, Señor, que esta palabra produzca fruto y fruto en abundancia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.